Casi 40 años. Pensemos en esa cifra. Después de la Guerra Civil, un único régimen dominó España durante, casi una vida entera. La gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se construye una dictadura para que dure tanto tiempo? Pues eso es precisamente lo que vamos a desgranar. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud, estamos hablando de un periodo que va desde 1939, justo al acabar la guerra, hasta 1975, una época inmensa, una vida entera para muchísima gente, viviendo bajo un único sistema que se extendió por cada rincón del país. Entonces, aquí está el meollo de la cuestión. La pregunta clave: ¿qué hizo que este régimen autoritario aguantara casi 4 décadas? Para encontrar la respuesta tenemos que mirar sus cimientos, pieza por pieza, y ver cómo estaba montado todo el entramado. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio, por la base de todo. Porque un sistema de este calibre no se sostiene solo por la fuerza, ¿verdad? Necesita una ideología, una idea central que le dé sentido y lo justifique todo. Y esa idea tenía un nombre, el nacionalcatolicismo. Es un concepto clave, porque lo que hace es coger dos cosas y fusionarlas hasta que son una sola. Por un lado, la patria, con mayúsculas, esa idea de una España única y grande, y por otro, la religión católica, como si fuera el alma de esa patria. O sea, ser español era, por definición, ser católico, y esa fue la base de la nueva identidad nacional. Y este régimen se definía tanto por lo que apoyaba como por lo que odiaba. Era muy claro en esto. Sus valores eran patria, religión y tradición. Pero ojo, igual de importante era su lista de enemigos. Todo lo que sonara a liberalismo, comunismo o laicismo era visto como un veneno, como una amenaza para esa esencia de España que querían proteger. Y su misión era, erradicar. Claro que una ideología, por muy potente que sea, no basta. Es solo el pegamento. Hacen falta unos pilares, unos apoyos muy fuertes que sujeten toda la estructura. Una coalición de poderes que trabajaran juntos para mantener el edificio en pie. El primer pilar, y el más evidente, era el de la fuerza, el ejército. No hay que darle más vueltas. Su papel no era solo defender las fronteras, no. Era el guardián del orden interno. Y sobre todo era el brazo ejecutor, el encargado de aplastar cualquier voz que se saliera del guión. Pero claro, gobernar solo a base de fuerza es complicado. Se necesita algo más, se necesita legitimidad. Y aquí es donde entra en juego el segundo gran pilar, la Iglesia Católica. Fue fundamental. ¿Por qué? Porque vendió la idea de que la guerra civil había sido una cruzada contra los sindioses, contra el marxismo. Le dio al régimen un barniz moral, una justificación casi divina. Vale, ya tenemos la fuerza y la bendición moral. ¿Qué falta? El control político del día a día. Y para eso estaba el tercer pilar, el partido único. La falange española tradicionalista y de las Jons. Era el único partido legal, claro, y su función era organizar a la gente, movilizar el apoyo al régimen y, en definitiva, controlar la sociedad desde dentro. Pero, espera, que el club de apoyos era todavía más grande. No eran solo estos tres. La coalición era muy amplia. Pensemos, por ejemplo, en la alta burguesía y los grandes terratenientes. Lógicamente, apoyaron a un régimen que les devolvió el poder y los privilegios que habían visto peligrar. Y luego estaban las llamadas familias políticas, los monárquicos, los católicos más tradicionales y, claro, los falangistas y franquistas puros y duros. Un grupo muy diverso, pero unido por el interés. Bueno, una vez que tienes la idea y los apoyos, ¿cuál es el siguiente paso? Pues hacerlo oficial. Convertir todo eso en leyes. Se creó todo un entramado legal, las leyes fundamentales, que no estaban pensadas para garantizar derechos, sino todo lo contrario, para asegurar el control total. Hay una frase que lo resume de maravilla. El objetivo era crear un sistema diseñado para dar una apariencia de legalidad sin sacrificar el control absoluto. Ahí está la clave. Parecer un Estado con leyes, sí, pero sin que esas leyes limitaran en lo más mínimo el poder del dictador. ¿Y cómo lo hicieron? Pues con una estrategia muy calculada, en 3 pasos. Paso 1. Controlar quién habla en nombre del pueblo. Con la ley de Cortes se inventaron un parlamento donde los miembros no se elegían, sino que se designaban a dedo. Problema resuelto. Paso 2. Controlar a los trabajadores. Para eso, el fuero del trabajo. Se prohibieron los sindicatos libres y las huelgas y todo el mundo a un único sindicato controlado por el Estado. Y paso 3, el más importante para el futuro, la ley de sucesión. Con esta ley, Franco se proclamó líder de por vida y, lo más importante, se arrogó el poder de nombrar a su sucesor. Vale, hemos visto las grandes leyes, el esqueleto del sistema, pero
¿cómo se notaba esto en la calle, en la vida de la gente? Pues vamos a bajar a ese nivel, a los mecanismos de control social del día a día, que eran increíblemente eficaces. Uno de los inventos más llamativos fue el sindicato vertical. La idea era meter en el mismo saco a jefes y a obreros, en una única organización controlada por el Estado. ¿El resultado? Se eliminaba de raíz la lucha de clases, porque, bueno, estaba prohibida. Y con ella, por supuesto, cualquier derecho a huelga o protesta laboral. Y luego estaba el control sobre la mitad de la población, las mujeres. Para ellas se creó la sección femenina. Era la rama femenina de la falange y su misión estaba clarísima: adoctrinar. Enseñarles que su lugar era el hogar, su deber ser madres y esposas sumisas, un ideal ultraconservador para asegurarse de que los valores del régimen pasaran de generación en generación. Y claro, faltaba controlar lo que la gente pensaba y veía. Y para eso, la herramienta estrella fue el nodo. Pensemos que en esa época el cine era el gran entretenimiento de masas. Pues bien, antes de cada película era obligatorio proyectar este noticiario. Era pura propaganda, un bombardeo constante de imágenes glorificando a Franco, los logros del régimen y, por supuesto, sin una sola crítica. Y algo que es absolutamente crucial entender es que este control no era solo cosa de Madrid. ¿Qué va? El sistema llegaba hasta el último pueblo. En cada provincia había dos figuras clave: el gobernador civil, que era el poder político, y el capitán general, el poder militar. Ellos se aseguraban de que las órdenes de arriba se cumplieran a rajatabla. No había escapatoria. Con todo esto montado, solo quedaba una cosa, quizás la más importante para un dictador: la posteridad. El plan maestro para asegurarse de que el sistema no se cayera el día que él faltara. Y aquí, de nuevo, la ley de sucesión es la pieza clave. Porque no solo decía que Franco era jefe de Estado de por vida, iba mucho más allá. Le daba el poder, a él y solo a él, de diseñar el futuro de España. Tenía la potestad de elegir personalmente a su sucesor. El futuro de un país en manos de una sola decisión. Finalmente, el plan se materializó, se ejecutó y culminó con el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como su sucesor a título de rey. Sobre el papel, la jugada era perfecta. Todo parecía, como se dijo en su momento, atado y bien atado. Y esto nos deja con la paradoja final. Una pregunta que es fascinante. Si el sistema estaba tan bien diseñado, tan milimétricamente construido para perdurar, con todo previsto para la sucesión, ¿cómo diablos se desmontó todo? ¿Cómo fue posible que España acabara teniendo una democracia? ¡Ja! Pero esa ya es otra historia.